Vale, Ya está. Vale. bienvenidos a todos a este webinar dentro del segundo ciclo de contacto empresarial de la Facultad de Economía y Empresa. Bueno, es para la facultad un placer y un orgullo tener a Alberto con nosotros. Agradecer sinceramente la colaboración y la organización de este webinar dentro del ciclo al profesor Juan Gutiérrez, ya que sin su colaboración y su participación, bueno, pues hoy no estaríamos aquí, no sería posible. Muchísimas gracias, Juan. Y también, por supuesto, a todos los alumnos y asistentes al webinar, ¿no? Que lo hacéis posible. Bueno, pues para no entretenernos más, simplemente es comentar que hoy tenemos con nosotros a un ponente de categoría, ¿no? Como Alberto Urtasun. Bueno, que ya os comentará un poco, por comentar un poco sus antecedentes, él es licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, también posee un máster en Ciencias Económicas, obtenido en la Universidad Pompeu Fabra, y bueno, a lo largo de los años ha ido desempeñando diversos puestos y responsabilidades, fundamentalmente dentro del Banco de España, ¿no? En la actualidad es jefe de la división en el Departamento de Análisis Coyuntural y Previsión Económica, y luego también ha desempeñado otra serie de puestos y cargos como responsable de la unidad de demanda, de la actividad y precios del Departamento de Investigación en el Banco de España, ¿no? Bueno, para no entretenerme mucho más, os doy las gracias en nombre de la facultad a Alberto, a Juan y a todos vosotros por hacer, bueno, pues de estas sesiones y de estas mañanas de viernes algo tan ameno y divertido, entretenido, en el que podemos aprender mucho, ¿no? Pues doy la palabra al profesor Juan. Adelante, Bien. Juan, gracias. Buenos días a todos. Gracias por asistir. Ya ha presentado Lucía a Alberto, ¿de acuerdo? Básicamente organizamos esta webinar con la intención de que veáis o de que se vea la aplicación práctica que tiene la macroeconomía en la realidad actual y la importancia que tiene. Y dada la crisis actual que tenemos derivada del COVID, pues podemos aplicar estos conocimientos que estamos adquiriendo en clase, ¿de acuerdo? Pues a la realidad actual y ver cómo la macroeconomía puede ayudar a que la economía, ¿de acuerdo? Pues o la situación económica sea un poco mejor, ¿de acuerdo? Que ahora es bastante mal. Bueno, pues sin más, paso la palabra dar las gracias a Alberto, de acuerdo, anticipadamente, a que luego los despediremos también, ¿no? Cedo la palabra a Alberto para que inicie el webinar sobre los aspectos macroeconómicos de la crisis del COVID-19. Pues Alberto, cuando quieras. Bueno, yo quería empezar dando las gracias. Para mí siempre es un placer hablar con estudiantes de macro, porque como os decía ahora Juan, creo que veáis que las cosas que estáis aprendiendo son las que usamos nosotros luego para hacer nuestros ejercicios, pues yo creo que es interesante. Y que veáis que en realidad la teoría y la práctica no están tan distantes. Entonces, muchas gracias a Juan y a los organizadores por invitarme. Y os paso lo que voy a contaros un poco, ¿no? Por un lado, me gustaría contaros un poco cómo ha sido la crisis, qué papel han jugado las políticas económicas como factores mitigantes de la crisis. Y bueno, aunque la crisis está aquí, es de lo que todos hablamos en este momento, no hay que olvidar que la economía española ya tenía una serie de retos antes de la crisis, que cuando se solucione esto de la epidemia y volvamos a un mundo más normal, pues habrá que pensar en estas reformas estructurales, en los cambios que necesita la economía española. En esta diapositiva lo que veis es un poco algunas características de la crisis, ¿no? Primero, si comparáis la izquierda con la derecha, veréis que una de las características es que esta crisis no se podía anticipar y fue de una magnitud muy grande en comparación incluso con la crisis financiera global. ¿Por qué no se podía anticipar? Bueno, básicamente no viene como consecuencia de los desequilibrios. Vosotros habréis visto en macro pues, que los desequilibrios, el calentamiento de la economía puede derivar en una crisis. Esto es una crisis sanitaria, no viene porque se acumulara deuda, no viene por ningún tipo de desequilibrio previo. Entonces era imposible de adelantar, de anticipar.
Por otro lado, como veis, comparando los dos gráficos, la caída fue muy brusca, muy rápida y no tiene comparación con otros periodos de la historia reciente. También otra cosa importante de esta crisis que iremos repitiendo a lo largo de la presentación es la heterogeneidad. Aquí podéis ver cómo, por un lado, pues China ya se ha recuperado, es verdad que empezó antes, pero ya se ha recuperado, la línea amarilla. Estados Unidos, pues aunque cayó menos que Europa y se ha recuperado bastante y las perspectivas sobre Estados Unidos son relativamente buenas. El euro, incluyendo el Reino Unido, pues como veis la caída es mayor, incluso las perspectivas pues son algo peores. Otra característica de esta crisis de heterogeneidad. Por un lado, como veis aquí, el comercio de bienes cae de forma drástica al principio de la crisis, pero luego se recupera. Y se recupera, esto lo veis en el gráfico de la derecha, incluso más deprisa que en la crisis financiera global. Si os fijáis pues, en las líneas rojas y azules, la línea roja, que es la crisis actual, la caída es muy pronunciada al principio, pero el comercio internacional de bienes se recupera relativamente rápido. Si os acordáis, al principio de la recesión hablábamos mucho de shocks de oferta versus shocks de demanda y su impacto sobre la inflación. Se pensaba que esta ruptura del comercio internacional de bienes podía afectar de alguna manera a las cadenas globales de valor y podría ser un elemento que llevara al alza a la inflación y que hiciera que fuera muy duradera por el lado de la oferta. Bienes. En cambio, y de nuevo es un elemento de heterogeneidad, lo que sí veis son esos triangulitos que es el comercio de servicios. Aquí está incluido el turismo. Y veis que ahí la caída ha sido enorme y además no se ha recuperado. O sea, de nuevo una heterogeneidad. Aquellas actividades que están más ligadas al contacto social, a la movilidad, pues se van a recuperar más despacio que las que están ligadas a los bienes. Pero además la crisis no ha acabado. Entonces, como veis en estos gráficos, es un indicador típico de actividad, el PMI, y a la derecha los indicadores de movilidad. Lo que tenemos delante es que incluso en este primer trimestre todavía, pues como habréis leído en la prensa, habréis visto noticias, ha habido nuevas olas, sigue habiendo un problema de casos, sigue habiendo medidas de confinamiento que son muy relevantes, tanto para acabar con la crisis como desde el punto de vista de la actividad. Es verdad que esto a principio de año pues hubo un repunte, ahora parece que se va suavizando y que se van suavizando las medidas. Pero esto no ha acabado y en el primer trimestre todavía vamos a ver efectos de la pandemia sobre la actividad económica. La nota de optimismo, las vacunas. Con todo, a pesar de todo lo que estéis leyendo en la prensa, de que si unas vacunas son útiles, otras no, no sé qué, la realidad es que esto ha cambiado la perspectiva sobre las previsiones económicas. Os pinto aquí el Fondo Monetario. Yo es que lo veo muy pequeño, pero bueno, si veis las columnas verdes, serían las últimas previsiones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional para las distintas zonas y países. Si veis un puntito que hay dentro, son las previsiones que había con anterioridad a estas últimas, ¿vale? Y como veis hay una revisión al alza generalizada. Es verdad que en unos países más que en otros y en unos países la recuperación va a ser más intensa en el 2021 que en otros. En general las economías avanzadas van a crecer más que otras economías. Pero las vacunas, con todo el ruido mediático que pueda haber, son una nota de optimismo de cara a la recuperación de la actividad. Esto mismo pasa en Europa. Poniendo un poco el foco en Europa, lo que veis es que también hay una revisión al alza, si bien crecemos menos que otras zonas como China o Estados Unidos, pero lo que estamos viendo es una revisión al alza. Revisión al alza que también influye, pues, por ejemplo, en el caso europeo, en España y en Italia, que también son los países que más han caído. Pero en cualquier caso, como luego veremos más adelante, hay algunos factores que llevan a ser, pues, el principal, desde luego, es la vacunación, pero también algunos factores ligados a las políticas económicas que llevan a ser relativamente optimistas de cara al segundo semestre del año 2021. Luego lo veremos también en las previsiones publicadas por el Banco de España. Centrándonos ya un poquito más en el caso español, que es lo que yo creo que hemos venido a hablar. En el gráfico de la derecha veis esta recesión en comparación con otras recesiones históricas de la economía española. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues como veis, la recesión esta no tiene comparación con otras. La caída fue muy, muy intensa.
Esa se produjo prácticamente en un trimestre, una caída que no habíamos visto nunca. Luego se recupera relativamente rápido en verano, pero a partir de ahí se estabiliza, digamos, la recuperación. La recuperación es aún muy parcial. En el gráfico de la izquierda, si lo veis, se ve un poco lo mismo, pero en otro tipo de tasas. Lo de la derecha son niveles, el gráfico de la izquierda son tasas. Las barritas son tasas intertrimestrales, comparas un trimestre con el trimestre anterior. Los puntos son tasas interanuales, comparas un trimestre con el mismo trimestre del año anterior. Y la línea esta horizontal negra, pues es el promedio del año. Entonces, ¿qué se ve aquí? Efectivamente, llegan las medidas de contención en marzo, el primer trimestre relativamente malo, luego siguen las medidas de contención, el segundo semestre es muy malo, el segundo trimestre, perdón, y luego en verano, pues con la recuperación de la movilidad, con alguna suavización de las medidas, pues se produce una recuperación. Recuperación que es parcial. ¿Cómo vemos esto? En los puntos azules. Si os fijáis en el último punto azul, que es el cuarto trimestre del año anterior, del 2020 respecto al 2019, todavía hay como cerca de 9 puntos de diferencia respecto al nivel prepandemia. O sea, la tasa interanual es del menos 8,9. Esto es mayor que en los países de nuestro área. Es una caída todavía bastante profunda y, como veis, la recuperación todavía es parcial. En este gráfico trato de volver a insistir en que España, digamos, la caída ha sido mayor que en nuestros países de nuestro entorno, ¿no? Como veis, pues si la barra está como rosa, que es la española, pues se produce una caída que es superior a la de otros países. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues hay determinados factores, pero algunos son factores de carácter estructural de nuestra economía. El primero, el turismo. Aquí en el gráfico de la izquierda os enseño la contribución al PIB de las exportaciones de turismo. Y como veis, este trozo rojo son las exportaciones de turismo, pues aquí es bastante importante. ¿Por qué? Porque el peso del turismo en España es muy elevado. Si comparas con otros países de pues, Francia, Italia, nosotros tenemos un peso del turismo muy, muy elevado, de las exportaciones de turismo. Esto que os enseño es una contribución puramente mecánica. Quiero decir que es el peso del turismo por la tasa del turismo, básicamente, de una forma simple. Como sabéis, para hacer de verdad la contribución que tendría el turismo, tendríamos que hacer, pues, tener en cuenta efectos de equilibrio general. ¿Qué quiero decir con esto? No es solo que no se produzca la actividad del turismo, es que si los hoteles no están contratando gente, esa gente no irá a consumir a otros sitios y así sucesivamente. Entonces, la economía hay que verla en equilibrio general, el impacto que esta caída del turismo tiene sobre la economía es mayor que lo que yo represento con esa barrita roja. ¿Vale? Pero es que además, no solo es que el peso del turismo sea muy elevado en España, sino que además la caída ha sido mayor que en países, que en destinos alternativos a los de España. ¿Por qué? Bueno, pues seguramente porque nosotros empezamos con la pandemia, empezamos con medidas bastante drásticas desde el principio y luego a lo largo del tiempo ha habido medidas que han impedido pues viajes entre países. Y entonces estas medidas nos han afectado más a nosotros que a otros países alternativos. Entonces veis que no solo el peso, sino que además la intensidad de la caída del turismo es mayor en España que en otros países competidores, digamos, de alguna manera. ¿Qué otra característica tiene la economía española que ha sido relevante? El peso de la pequeña y mediana empresa. En España en general, como veis aquí, pues las empresas de menos de 5 empleados tienen un peso cercano al 80%, muy superior al que tienen en los países de la eurozona. Y como veis, estos resultados son de una encuesta que hace el Banco de España, encuesta del Banco sobre la Actividad Económica, que ha empezado a hacer precisamente como consecuencia de la pandemia. Una cosa que os contaré luego, cuando veamos las previsiones, es un poco el cambio que hemos tenido que hacer para hacer previsiones, porque esto ha sido un cambio drástico para la actividad, pero también sobre la incertidumbre y sobre la forma en la que hacemos las previsiones. Entonces, hemos empezado a hacer esta encuesta. Como veis, esto por distintos tamaños de empresa y controlando por el sector, o sea, esto no se debe al sector, está controlado por el sector. Veis que las empresas pequeñas son las que han sufrido más, tanto en facturación, que es el gráfico de la izquierda, como en empleo, que es el gráfico de la derecha. Entonces, las dos características, digamos, de la economía española, que entre comillas han podido perjudicarla, son el turismo y las
empresas que son, en general, más pequeñas. ¿Qué otras características tiene esta crisis? Bueno, frente a otros episodios en España, donde tras una crisis el paro crecía de una manera pues, muy intensa, en esta estáis viendo aquí en la izquierda lo que llamamos la afiliación efectiva. ¿Por qué llamamos afiliación efectiva? Una de las medidas más exitosas de política económica, desde mi punto de vista, han sido los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTEs. Eso permite que la gente, en vez de ir al paro, pues es verdad que no está trabajando, por eso lo descontamos de la afiliación, que son las barritas azules, porque a la hora de relacionar empleo y actividad, pues no están trabajando, pero es verdad que no están en el paro. Primero ha habido unas medidas de flexibilidad que han permitido que estén. Y luego, desde un punto de vista económico, es relevante que en vez de estar en el paro, estén en estos. ¿Por qué? Porque una empresa que tiene trabajadores en ERTE, si tiene una recuperación de la demanda, puede llamarlos y esto va a hacer que recupere su actividad de una manera rápida. Si están en el paro, pues es más difícil. Seguramente hay un proceso de selección, los que vienen no son los mismos que están, el conocimiento específico que tienen de la empresa no es el mismo. Entonces, bueno, pues digamos que este elemento es uno de los elementos que diferencian esta crisis respecto a otras. Como veis, de nuevo, un poco lo que decíamos antes. Veis que al principio, en los meses de marzo, abril, pues la caída de la afiliación efectiva fue muy intensa. Luego veis una recuperación hasta bueno, los meses de verano, pero a partir de ahí veis una estabilización. La línea negra, si veis, más o menos se mantiene estable. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues lo mismo que veíamos en las tasas intertrimestrales del PIB. O sea, se produce una caída muy intensa, medidas de contención, cierre de todas las actividades no esenciales, durante algunas semanas cierre de prácticamente todas las actividades, y entonces lo que se produce es una caída del PIB y luego una cierta recuperación a medida que recuperamos la movilidad. Sin embargo, sigue habiendo, no se ha solucionado la pandemia y eso hace que, y luego lo veremos, aquellas actividades en las que el contacto social es más relevante, pues siguen teniendo tasas de crecimiento bastante negativas, aunque hay otras actividades que han recuperado bastante los niveles con respecto a los prepandemia. Aquí un poco es el efecto sobre las empresas, ¿no? En el gráfico a la izquierda tenéis, por un lado, las barritas azules, que son la rentabilidad. Veis que las empresas, claro, lógicamente, su rentabilidad ha disminuido. A la derecha es un poco aquellas empresas que tienen rentabilidad negativa, el peso, y como veis, esto ha subido. O sea, las empresas, claro, están teniendo, evidentemente, resultados peores. Y luego el otro efecto que ha habido sobre las empresas es, bueno, a partir de la crisis financiera global, que en parte fue debido pues, a un exceso de deuda, ha habido un proceso de desapalancamiento progresivo, tanto de hogares como de empresas. Bueno, aquí tenéis pintado unos cuantos años, veis que había una tendencia a disminuir la deuda de las empresas, pero que este año ha cambiado. Esto ha cambiado y se rompe esa tendencia a la baja de desapalancamiento y las empresas pues vuelven a incrementar un poco su deuda. Lo cual, de nuevo, es lógico. Han disminuido sus ingresos. Es verdad que tendrán costes variables que también han podido disminuir, que tienen la ayuda de los ERTEs, pero tendrán costes fijos que tienen que asumir a pesar de las medidas y eso les lleva a necesitar cierto endeudamiento. En estos gráficos se ve un poco lo mismo, ¿no? A la izquierda lo que tenéis son las empresas activas en la seguridad social. ¿Qué vemos? Pues que cuando empieza la crisis hay un número muy grande de empresas que dejan de estar activas. Básicamente porque no pueden ejercer su actividad. Las actividades no esenciales pues, no se permiten y básicamente lo que se ve. Luego se ve una recuperación intensa en los meses de verano y un cierto estancamiento. Como veis, un poco todos los indicadores nos llevan al mismo mensaje, ¿no? Caída muy profunda, cierta recuperación y luego un poco de estancamiento en la medida en que las distintas olas que ha tenido la pandemia han ido épocas de más o menos contagios, medidas más o menos severas para tratar medidas de contención, para tratar de evitar estos contagios y esto, pero en cualquier caso sin solucionarse totalmente el problema.
A la derecha veis los concursos de acreedores, ¿no? Empresas con concursos de acreedores. Aquí el crecimiento ha sido menor. Luego veremos que una de las medidas que ha habido de política es una moratoria de este tipo de quiebras. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y os lo adelanto un poco de la política. Pues por un lado servir de soporte a las rentas, pero por otro tratar de que el daño de medio y largo plazo de una cosa que pensamos que era transitoria fuera el menor posible. ¿Por qué pensábamos que era transitoria? Bueno, pues esto yo creo que a nadie se le escapa, excepto en las películas. Ninguno habíamos pensado que llegara un virus y nos tuviera pues un año o un año y medio en casa. Sin embargo, bueno, pues la pandemia va durando más incluso de lo que igual esperábamos al principio y entonces habrá que cambiar un poco también el foco de las medidas y tratar de hacerlas pues más selectivas, más de pincel fino en vez de brocha gorda, si me permitís la expresión. Pero en cualquier caso, al inicio de la pandemia, la voluntad de todos fue tratar de que el daño que se hiciera al tejido productivo y a los hogares fuera el menor posible. Había que tratar de evitar, porque cualquier perturbación en un momento dado, si no evitamos que esto genere un daño de largo plazo, la crisis puede ser muy, muy duradera. Aquí veis un poco otra característica de esta crisis, ya hemos ido hablando de ella, y es la heterogeneidad. En este caso, a la izquierda, la heterogeneidad por ramas. Veis, en este caso, la financiación efectiva, ramas ligadas al contacto social, ramas ligadas al ocio, ramas ligadas a la movilidad, como veis, mantienen caídas muy, muy elevadas. En cambio, hay otras ramas, que son las de la parte derecha del gráfico de la izquierda, que como veis están ya a niveles prepandemia o incluso por encima. Por supuesto, las ramas de la sanidad. Se ha contratado personal, se han comprado pues mascarillas, se han comprado una serie de elementos, se han comprado vacunas, se han comprado una serie de elementos que hacen que la actividad incluso pueda ser superior. Pero hay muchas que, como veis, están prácticamente en nivel prepandemia. Entonces, otra característica es esta, la heterogeneidad a nivel de ramas de actividad. Unas ramas van muy mal, otras ramas, pues bueno, digamos que salen de la crisis en un nivel, ya están en el nivel prepandemia. También, como veis, pues hay unas ciertas diferencias en función de las personas a las que va a afectar la pandemia, a las que está afectando la pandemia. Y a la derecha, en el gráfico de la derecha, veis los ocupados en función de su nivel educativo. Los más educados son los que menos han notado la pandemia. Esto mismo, pero visto de otra manera, lo podéis ver aquí. Estas ramas que están viéndose mucho más afectadas, ¿por qué se caracterizan? Bueno, son ramas donde trabajan más mujeres, más jóvenes y trabajadores de más baja cualificación. Entonces, esto también va a afectar, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar las medidas, a determinados grupos más que a otros. Porque además estos grupos, en general, los grupos de las personas, los hogares que trabajan en estas actividades, lo veis en el gráfico de la derecha, son hogares que tienen menos renta y menos riqueza. O sea, son de alguna forma más vulnerables, si me permitís la expresión. Entonces, esto también es relevante a la hora de ver qué medidas hay que tomar, a quién puede estar afectando más la crisis. En el caso de las empresas es un poco lo mismo. Aquí tratamos de ver las empresas vulnerables, tomándolos en función de la deuda, respecto a activo neto, que es la izquierda, o respecto a resultados, que es la derecha, y veis que de nuevo son las empresas que están en aquellas ramas más afectadas las que realmente su vulnerabilidad ha aumentado mucho. Entonces, de nuevo, a la hora de focalizar medidas, pues tengamos en cuenta las características de esta crisis, ¿no? que como veis está resultando relativamente heterogénea por países, por regiones, por sectores, pero también por el tipo de hogares y empresas. Y finalmente, pues esta es las previsiones que publicamos recientemente en marzo en el Banco de España, donde veis que, bueno, hacemos tres escenarios. En el escenario central se recupera el nivel de actividad prepandemia, pues en algún momento a mediados del 23, en el escenario más suave
a mediados del 22 y en escenario severo ni siquiera se recupera en el horizonte de previsión que llega hasta el 23. Dejadme que me pare un momento en esta slide porque esconde muchas cosas. Y yo creo que si vosotros estáis estudiando ADE, seguramente en algún momento de vuestro futuro profesional, cuando publiquemos las previsiones, el Banco de España o el Fondo Monetario o cualquier otra institución, será relevante para vosotros, pero está bien que sepáis qué hay detrás de unas previsiones de este tipo, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos 3 escenarios ahora? Bueno, pues porque la incertidumbre siempre está así, ahí cuando hacemos previsiones. Pero la incertidumbre ha crecido muchísimo. Si vosotros pensáis, no sé, estáis preparando si vais a viajar en verano. Normalmente, bueno, pues siempre tendréis incertidumbre si podréis ir a un sitio o a otro o si os ponéis malos. Pero es que ahora ni siquiera sabéis si vais a poder salir de vuestra zona básica de salud. O sea, quiero decir que es que la incertidumbre, incluso a nivel de decisiones personales, ha crecido de una manera muy grande. ¿Cómo reflejamos nosotros esta incertidumbre? Pues haciendo varios escenarios. Estos escenarios en concreto que hicimos en marzo, ¿de qué dependían? Bueno, pues en el corto plazo de la evolución de la pandemia y de las vacunas. Nosotros no sabemos si va a haber nuevos casos en septiembre. Nosotros no somos especialistas en esto. Entonces, lo que hacemos son escenarios donde las vacunas se administran con más velocidad, con menos, pero también en elementos económicos. Sabéis que la tasa de ahorro subió en el 2020, la tasa de ahorro de los hogares, de forma muy importante. Hay un volumen de ahorro forzoso, básicamente porque las medidas de política económica han soportado las rentas, pero la gente no ha podido ir a gastar en muchos casos. Pues ha habido momentos donde no podíamos irnos a tomar una cerveza. E incluso pues sigue habiendo restricciones en el número de personas que entran en un local. Entonces, eso es lo que llamamos ahorro forzoso. Y entonces lo que hicimos fue 3 supuestos distintos sobre cómo ese tasa de ahorro iba reconduciéndose a niveles más habituales, ¿no? Otro elemento de incertidumbre muy elevado, el turismo. Como os he dicho, España, el peso del turismo es muy elevado. Esto quiere decir que llegaban a España, pues creo que era algo más de 82 millones de turistas al año. Más allá de que evidentemente hay distintos calendarios de vacunación entre países, no está claro cuántos vamos a recuperar, pero incluso pensad que puede haber un cambio de comportamiento de la gente. O sea, yo no sé cuándo, aunque hubiera vacunas en España, y hubiera vacunas en Alemania, y hubiera vacunas en Francia, yo no sé si la gente va a percibir con más miedo viajar, o ir al cine, o ir a la peluquería. De hecho, hay encuestas donde se pregunta sobre estas cosas y la gente contesta, bueno, hay un porcentaje de gente que contesta que efectivamente ellos van a ser más cautos en el futuro. Porque, bueno, pues porque digamos que esta crisis ha durado un tiempo suficiente para que la gente pueda cambiar sus hábitos. Entonces, esto es lo que nos lleva a hacer pues 3 escenarios distintos con los que tratamos de medir un poco esa incertidumbre. Desde el punto de vista de alguien que quiere hacer previsiones, esto además ha cambiado bastante el panorama porque en una economía estable pues uno puede utilizar indicadores tradicionales de carácter mensual que se publican con unos calendarios fijos. Cuando las cosas cambian tan deprisa como están cambiando ahora, vosotros pensad que nosotros cuando estábamos en el primer trimestre del año pasado, pues estábamos pensando en que la economía podía crecer en torno a 0,4 intertrimestral. De repente llega marzo, vemos la pandemia y nos encontramos con que esto no tiene sentido, que va a ser un cambio tan drástico. Nosotros publicamos normalmente a finales de marzo y la decisión que tomamos hace un año fue no publicar a finales de marzo, sino empezar a mirar indicadores de alta frecuencia, indicadores diarios, y tratar de acomodar nuestros modelos econométricos a esos indicadores diarios y tratar de buscar procedimientos alternativos para hacer una previsión lo mejor posible. Y entonces publicamos en abril. Pero con esto os quiero contar que esta pandemia, que a veces cuando estéis haciendo vuestra macro y tengáis vuestros modelos, pues veréis que de repente puede haber periodos, este es uno, donde los modelos
tradicionales, más estándar, con indicadores mensuales o con determinantes, pues fallan y tendréis que buscar alternativas. O sea, en general, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido con esta crisis es que la adaptación es muy importante. La adaptación tanto desde el punto de vista del análisis macro como, por ejemplo, la adaptación que han tenido los hogares que han empezado a aumentar su consumo online. Porque si no te les dejaban ir a una tienda, pues gente que a lo mejor nunca había comprado online, pues empezó a comprar. Vale, permitirme que pase al tema de las políticas, ¿no? Una característica también de esta pandemia de esta crisis ha sido la respuesta a las políticas. La respuesta a las políticas ha sido muy grande y además ha sido contundente y coordinada entre las distintas políticas, ¿no? Desde el punto de vista fiscal, pues desde luego muy importante, como hemos hablado, los ERTEs han permitido pues que la relación empresa-trabajador se mantenga y por otro lado ha sido un soporte para la renta de los hogares. Muy importante los avales ICO, porque una de las cosas que había que evitar a toda costa es que un problema de liquidez se transformara en un problema de solvencia. Un problema de liquidez se puede solucionar. No quiere decir que la empresa no sea viable. De esto seguro que sabéis mucho más que yo, pero pero un problema de liquidez se puede transformar en un problema de solvencia si no se ataja. Entonces, los avales ICO. Y luego, finalmente, las ayudas directas. Esto pues lo habréis oído recientemente, se aprobó en marzo. Son los famosos 11.000 millones, ¿no?, de ayudas directas para tratar de evitar pérdida de tejido productivo simplemente porque hubiera empresas que no pudieran acometer sus gastos fijos. La política monetaria ha ido un poco en la misma línea. Desde el punto de vista de la financiación de los bancos, ¿qué era importante? Evitar que se colapsara el circuito de crédito en la economía. De nuevo, las empresas necesitan para su funcionamiento habitual crédito. Uno de los problemas que suele haber y que amplifica las crisis es que ante una crisis los bancos pueden decidir dejar de dar crédito, entre otras cosas porque les cuesta más financiarse. Entonces, esto había que evitarlo, el canal crédito había que mantenerlo, esto se ha conseguido. Y por otro lado, el Banco Central Europeo pues, ha aprobado una serie de compras de activos, de medidas de compras de activos que permiten relajar estas condiciones financieras y, como veremos luego también en el caso de la deuda soberana, evitar la fragmentación. Evitar la fragmentación en una zona como la del euro es muy importante. Desde el punto de vista más financiero, pues se han flexibilizado medidas de regulaciones de liquidez y de capital y muy importante, se han introducido una serie de moratorias que permitían de nuevo que tanto hogares como empresas que podían tener un problema puntual en un momento dado no acabaran desapareciendo, sobre todo en el caso de las empresas. O sea, una de las cosas, como veis, más relevantes, yo creo que lo he dicho un par de veces, es tratar de que una crisis que en principio es transitoria, se debe a una cosa sanitaria, no genere un daño en el tejido productivo que la haga muy persistente. Si las empresas desaparecen, si el daño sobre el tejido productivo es muy grande, la recuperación va a ser mucho más lenta y se va a tardar mucho más. Y otra característica de esta crisis pues, ha sido las políticas europeas. Más allá de algunas medidas de apoyo pues, a los ERTEs, a este tipo de medidas nacionales, yo creo que es muy importante los fondos europeos, porque son de una magnitud sin precedentes. Otra característica importante es que la emisión es de deuda conjunta. Y por último, que una parte van a ser transferencias y otra préstamos. Entonces, todo es unido. Luego veremos para el caso español, que es una cantidad muy relevante. Todo esto junto hace que estos fondos del Next Generation EU que van a empezar a entrar, yo creo que, no sé si lo habéis visto, pero esta semana, creo que fue el martes, el presidente del gobierno estuvo en el Parlamento dando unas primeras pinceladas de estos fondos, que todavía están sin acordar con Europa plenamente, pero que para el caso español, como veréis luego, son de una magnitud muy considerable y pueden ser un apoyo muy grande de cara a la recuperación.
La otra partida de todas estas cosas, pues el déficit público. Cuando hay un shock de este tipo, entran los estabilizadores automáticos, pero además en este caso entran también estas medidas de apoyo que hemos visto. Como veis en la línea azul, pues el gasto público crece mucho. Por otro lado, claro, pues las rentas, si bien ha habido soporte de rentas, pero las rentas han caído, tanto las de hogares como las de empresas. Entonces eso hace que el déficit público haya caído, pues sea del 11% este año, muy, muy, muy elevado, y que la deuda pública haya crecido hasta límites del 120%, que habrá que tratar luego de reducir. O sea, esto es, digamos, la parte mala de las medidas, ¿no? En el caso de la política monetaria, ¿qué se puede ver? Bueno, en la gráfica de la izquierda veis la compra de activos y veis que el volumen es muy grande, ¿no? Esto es lo que ha ayudado un poco a evitar pues, que hubiera problemas en los mercados financieros. Y por otro lado, en el gráfico de la derecha, como os comentaba antes, veis el apoyo que ha supuesto esto para facilitar estas medidas fiscales que han tenido los distintos gobiernos. Si veis justo antes de una línea horizontal, que es el acuerdo de las compras, los tipos de deuda soberana estaban creciendo. Financiera global anterior, pero una de las consecuencias que tuvo en buena parte y que dio lugar en 2012 a una crisis de deuda soberana fue el incremento de la prima de riesgo. Entonces, esta fragmentación, este aumento de los costes de financiación de la deuda soberana podrían haber sido un problema. Como veis, esto se reduce con la intervención del Banco Central Europeo y los costes de la deuda soberana están relativamente acotados. La política, ¿qué hay que hacer con la política monetaria? Bueno, pues indiscutiblemente todavía hay riesgos a la baja. Como hemos visto antes, esto no está solucionado. Entonces, hay que mantenerla. Y hay que mantenerla en dos contextos. Por un lado, asegurar que la inflación se avance hacia el objetivo de estabilidad, como sabéis que es el de aproximadamente el 2%. Y por otro, tratar de apoyar que esta actividad económica siga recuperándose. Y esto es un poco lo que ha tratado el BCE, ¿no? De mantener las medidas que está tomando hasta el momento en que sea necesario. Entonces, con esto trata de decir a los mercados que de alguna manera se van a mantener estas medidas mientras estos riesgos a la baja tan importantes que todavía existen no vayan desapareciendo. Sobre las políticas fiscales, ¿qué habrá que hacer? Pues desde luego hay que mantenerlas de momento, porque como hemos visto son un apoyo muy importante para empresas y para familias. Seguramente los costes de abandonar ahora todas estas medidas sean mucho mayores que del coste que tiene en términos de deuda y déficit, como hemos visto, mantenerlas. Pero también deberían, de alguna manera, irse adaptando a lo que sabemos de la crisis y a la evolución de la crisis. Entonces, si bien al principio, pues como las medidas fueron muy generalizadas, por ejemplo los ERTE, pues a lo mejor ahora hay que pensar en grupos específicos de empresas, en grupos específicos de hogares, en aquellos que realmente es más relevante que reciban esas ayudas. Y por otro lado, habrá que tratar de evitar esto que habréis también leído en la prensa, que son las empresas zombie. La crisis evidentemente va a dañar el tejido productivo. Y no solo va a dañar el tejido productivo, sino que a lo mejor hay cambios estructurales. Yo, como veis, he hablado mucho de evitar problemas de liquidez que se transforman en problemas de solvencia. Pero es que hay empresas que no van a ser viables aunque se solucione la crisis. Aunque fuéramos capaces de vacunar a todo el mundo de aquí a verano o de aquí a diciembre, hay empresas que por sus características o porque el daño que ya han tenido no van a ser viables. Entonces también hay que adaptarse a los cambios estructurales de forma que empresas que no sean capaces de asumir los nuevos retos de digitalización o de asumir las nuevas formas de trabajo, pues a lo mejor no tiene sentido que se queden como empresas zombie viviendo simplemente de medidas de apoyo. Entonces, esto habrá que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar las medidas. Otras medidas que serían importantes tener en cuenta,
Bueno, pues como hemos visto, los ERTE son muy importantes al inicio de la recesión porque permiten mantener esta relación entre las empresas y los hogares. ¿Qué ocurre? Que a medida que la crisis va extendiéndose en el tiempo, pues estas personas que yo os decía, bueno, es que esto funciona muy bien porque si la empresa recupera la demanda, coge, llama a alguien que esté en ERTE y al día siguiente tiene al mismo trabajador que tenía. Con lo cual va a funcionar igual de bien, no va a haber ningún coste de ajuste, por decirlo en términos económicos. Pero sin embargo, a medida que la crisis va durando más y más tiempo, pues entenderéis que, y en un proceso de adaptación de las empresas, de mayor digitalización, de cambios en su propio funcionamiento, pues si una persona está en ERTE 2 años, pues todo esto que os he contado de la falta de costes de ajuste, pues no va a ser verdad. Entonces, pues van a necesitar una serie de políticas activas de empleo, tratando de reconducir esos trabajadores bien hacia nuevos sectores, bien a que aprendan a que sean más empleables, digamos, ¿no? y que puedan seguir trabajando en esas empresas. También las empresas tendrán que usar los mecanismos de flexibilidad que les permite la legislación para tratar de que el daño sobre el empleo sea el menor posible, a la vez que ellas mantengan su actividad. Esto es un poco lo que os cuento en esta diapositiva. Lo que tenemos un poco es, bueno, las empresas también tendrán que ir tomando medidas para hacerse más fuertes y para poder mantener su actividad en un contexto de crisis económica que, como hemos visto en las previsiones, a nivel agregado, pues es posible que hasta el año 23 no recuperemos los niveles prepandemia. Como a la vez hay que ir pues saliendo un poco de las medidas de política, pues las empresas también tendrán que intentar mantener. Los problemas de liquidez y de solvencia son muy importantes. Entonces, si al principio se intentan evitar problemas de liquidez, pues ahora, una vez que la primera fase de la crisis está solucionada y que muchas empresas, muchas actividades han recuperado su nivel, también hay que intentar evitar problemas de solvencia. Si os acordáis, en marzo pues aprobaron estos 11.000 millones de ayudas directas que tratan un poco de cubrir pues, costes fijos, tratan un poco de que las empresas puedan soportar los gastos más allá, pero siempre pensando en que sean empresas que sean viables en el sentido que si fuéramos capaces de acabar con el problema de origen, que es un problema sanitario, pudieran estar en el mercado pues, prácticamente el día siguiente. Para esto, ¿qué hay que hacer también? Pues, hombre, flexibilizar aquellos procedimientos judiciales y extrajudiciales de insolvencia, ¿no? Otro de los elementos que hay que evitar es que una empresa, por un problema puntual, desaparezca y acabe en un concurso que puede ser perjudicial tanto para la empresa como para sus acreedores. Entonces, esto pues sí, también hay que... Y por ahí viene el efecto positivo que han tenido las moratorias. ¿Cuál es la otra parte? Lo que yo decía, la parte fea de todo el esfuerzo fiscal que se ha hecho para apoyar a empresas y hogares es el incremento de la deuda pública. Entonces, en algún momento va a haber que pensar en la consolidación. La deuda pública ahora mismo pues, está en torno al 120% del PIB. Es un nivel que es difícilmente sostenible, ¿no? ¿Qué es lo que habrá que hacer? Pues bueno, desde luego habrá que buscar el momento óptimo para empezar a disminuir la deuda. Muy importante desde mi punto de vista es tratar de hacer un análisis de ingresos y gastos, porque si bien es verdad que muchos de los gastos que hemos mencionado pueden ser transitorios, del incremento del gasto público, otros son más permanentes. Entonces, pues habrá que ver un poco cómo esos gastos y los ingresos cuadran, de forma que podamos ir reduciendo la deuda, que sea anunciado para que de alguna manera sea más creíble la política fiscal y que no vaya a perjudicar pues, las decisiones de los agentes. Este gráfico que os enseño se hizo en diciembre, no son las últimas previsiones, pero tomarlo un poco a título ilustrativo. ¿Qué os enseño en este gráfico? Bueno, pues la línea verde era un poco el periodo pre-pandemia, había una reducción progresiva de la deuda. La línea roja es lo que pasa, bueno, la línea azul
es la parte primera de la línea azul, es el crecimiento de la deuda como consecuencia de todas las medidas ligadas a la crisis. La línea roja que es por arriba es qué pasa si no hacemos nada. Bueno, pues la deuda se queda ahí, incluso va subiendo poco a poco. La línea naranja es qué pasa si seguimos con la práctica habitual de reducción de deuda que nos impone nuestra pertenencia a Europa. Y entonces veis que se reduce, pero muy poco a poco. O sea, realmente estaríamos en niveles elevados de deuda durante muchísimos años. La línea azul, que yo creo que es lo más interesante, es qué ocurre si, además de tener estas medidas de consolidación fiscal, hacemos reformas estructurales que hace que crezca el producto potencial de la economía española. Uno de los factores que puede hacer que la deuda baje más deprisa es que elevemos nuestro crecimiento potencial. Para eso hacen falta reformas estructurales. Entonces, como veis, esa línea azul claramente está por debajo de la naranja. Entonces, a lo mejor lo que hay que pensar es, desde luego, en un mecanismos de consolidación, en base a estudiar con cuidado los gastos y los ingresos, tratar de que cuadren lo máximo posible, pero también reformas estructurales que aumenten nuestro crecimiento. Os he hablado, yo creo que un par de veces, de los fondos europeos, del Next Generation. ¿Por qué son importantes? Bueno, son de una magnitud muy grande. Como veis, en el caso español, son 140.000 millones de euros. Esto es casi un 13% del PIB español. O sea, luego van a ser un volumen de recursos bastante grande. Pero además son recursos que una parte son consumo público, pero una parte importante son inversión. Y deberían ser inversión que pudieran acelerar cambios estructurales que son importantes para cualquier economía, pero en concreto para la economía española. La transición digital y el cambio climático. Estos son dos elementos que evidentemente cualquier economía va a tener que hacer frente en los próximos años y que con estos fondos uno podría usarlos para avanzar ahí. Entonces, bueno, ¿de qué va a depender el éxito de estos fondos? Pues de la capacidad de absorción. ¿Qué quiere decir esto? Nos llegan pues 140.000 millones, creo que el primer año están en los presupuestos casi 27.000 millones. Bueno, hay que pensar que a veces no es tan fácil gastar cantidades tan grandes de dinero. Hay que buscar proyectos que sean eficientes y en los que merezca la pena gastar. Entonces, esto igual se tarda. Entonces, la capacidad de absorción pues va a ser un tema relevante. Que se dediquen, perdonad, a cosas nuevas, no simplemente a financiar cosas que ya existen. Esto también es relevante porque si financian cosas que ya existen, no vamos a aportar nada nuevo. Entonces, lo que hay que hacer es generar estos proyectos de inversión nuevos ligados a cambios estructurales de la economía española y que permitan que crezcamos más. Y luego una cosa importante, y es que hay una parte que son transferencias y otra parte son préstamos. O sea, hay una parte que son transferencias a España y que por lo tanto, digamos que aprovechar esa cantidad de dinero pues va a ser muy relevante para la economía española. Otros elementos, pues puede haber elementos ligados a lo que se ha llamado en alguna ocasión más Europa, ¿no? Desde el punto de vista financiero, yo creo que todavía hay bastante camino por recorrer en la unificación. Entonces, por ejemplo, aquí os pongo algunos casos, pues la unión bancaria y la unión de mercado de capitales. Avanzar en esto hará que el sistema financiero sea más estable y que genere, cuando haya ante una crisis, pues el efecto amplificador que suele tener el sistema financiero o el sistema bancario sobre las crisis, pues sea menor. Entonces, yo creo que cualquier elemento de estabilizadores europeos de carácter permanente, tipo el Next Generation EU, que son una cosa bastante excepcional. La mayor unión bancaria, mayor unión de mercado de capitales. En resumen, lo que solemos llamar más Europa, pues va a ser relevante de cara no solo a cómo salimos de esta crisis, sino a cómo afrontamos otras crisis. Desde el punto de vista de los bancos, lo que se ha observado hasta ahora es un efecto muy pequeño. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente los hogares han tenido protegidas sus rentas, las empresas han tenido avales, han tenido moratorias, entonces, pues hasta ahora en los bancos se ha visto muy poco efecto.
pero en algún momento, dado que la crisis está manteniéndose en el tiempo, se producirá un cierto aumento de la tasa de dudosos en los bancos. Entonces, es muy importante, bueno, primero que los bancos sean conscientes y provisionen estos dudosos, que sean conscientes cuando haya una pérdida de calidad de su crédito. Que sean conscientes de este problema a la hora de los dividendos. Entonces, bueno, pues en algún momento ha habido políticas de restricciones de dividendos, de reparto. Bueno, pues yo creo que los bancos tienen que ser conscientes que aunque a pesar de que gracias a las medidas de política económica, por ahora han visto poco afectado, el sistema bancario se ha visto poco afectado, pero en algún momento puede empezar a haber crédito dudoso e incluso impagos. Por otro lado, ya antes de la crisis sanitaria, el sistema bancario español, una de sus características era la baja rentabilidad. Entonces, tendrán que seguir buscando formas de mejorar la rentabilidad a través de mayor eficiencia, nuevas tecnologías, de reducción de costes, al fin y al cabo. Entonces, yo creo que esto también es un elemento a tener en cuenta en nuestras perspectivas de crecimiento de la actividad en los próximos trimestres. Y por último, como os decía al principio, es verdad que esta crisis ha sido pues muy severa, muy rápida, ha venido sin avisar, pero ya la economía española tenía problemas antes de la crisis, problemas de carácter más estructural, ¿no? Yo os voy a intentar explicar uno de ellos, que para mi gusto es muy importante. Hay otros, pues el envejecimiento, pero yo creo que este condensa algunas piezas que son relevantes en la economía española, que es el de la productividad. Como sabéis, no sé si habéis estudiado modelos de crecimiento, pero la productividad total de los factores es un elemento muy importante de cara al crecimiento de una economía, el crecimiento potencial. Y en España, como veis en este gráfico, la línea azul, pues básicamente la productividad es reducida en comparación con otras zonas. Y esto es algo que hay que solucionar. ¿Qué elementos pueden estar detrás de esta baja productividad? Bueno, pues como sabéis, España destaca por su empleo temporal. El volumen de empleo temporal es muy elevado. Veis en el gráfico de la izquierda que es de los más elevados de la zona del euro. ¿Qué ocurre con tanto empleo temporal? Bueno, una de las distorsiones que genera es que cuando hay una recesión el empleo temporal cae muy deprisa. Esto lo veis en el gráfico de la derecha. Y esto afecta especialmente a los jóvenes. Luego ya estamos entrando de nuevo en cómo distribuir una crisis. ¿A quién va a afectar más? Pues esta dualidad del mercado laboral hace que sean los empleos temporales y los jóvenes los que más sufren las crisis. ¿Qué problemas puede tener un mercado tan dual? Bueno, pues primero, como os pongo aquí, aumenta la desigualdad en las respuestas. Esto lo hemos visto en la diapositiva anterior. Además, reduce los incentivos a que se formen los temporales. Si una empresa va a tener una persona durante 3 meses, pues seguramente no quiera gastar dinero en su formación. Desde luego no favorece el incremento de productividad de los fijos, porque digamos que si saben que ante una recesión los que van a perder el empleo son los de al lado, pues tampoco necesariamente tienen que aumentar su productividad. Y por último, afecta a decisiones de los jóvenes, en concreto la emancipación y la fertilidad. Y esto afecta a la economía en su conjunto. Luego, reducir la dualidad del mercado de trabajo es algo que favorecerá el crecimiento de la productividad. Otro problema que nos lleva a esa menor productividad, el capital humano. En el gráfico de la derecha veis que el capital humano, la cualificación, es menor en España que en nuestros competidores del área del euro. Y es menor no solo en los asalariados, sino también en los autónomos y también en las empresas, en los empresarios. Entonces, aumentar este capital humano es muy relevante de cara a aumentar la productividad de la economía española. En el gráfico a la izquierda tenéis para el caso de la competencia en matemáticas y veis que España es uno de los países que peor sale en la foto de estas competencias matemáticas. Luego, aumentar la cualificación
tanto de trabajadores como de empresarios como de autónomos, puede ser muy relevante de cara a aumentar la productividad de esta economía. ¿Cómo podemos mejorar? Y seguramente aquí, pues sí que seguro que hay gente que sabe mucho más que yo de esto. Bueno, pues en los primeros estadios de la formación, colegio, instituto, digamos, pues habrá que mejorar la formación continua al profesorado. Favorecer una educación individualizada, que tenga en cuenta pues, los problemas que puedan tener determinados alumnos. Y revisar el sistema de aprendizaje. El sistema de aprendizaje español depende mucho de la memoria, poco de otros elementos como la creatividad, pero incluso los propios contenidos. En el ámbito universitario, pues habrá que mejorar la selección del profesor, docente, investigador, vincular la financiación a excelencia. Y esto último que yo creo muy importante, tratar de que aquello que aprendéis en la universidad sea aquello que demanda el mercado de trabajo y que os haga que seáis empleables básicamente nada más salir de la universidad. Entonces, yo creo que esto es enormemente relevante. Y por último, mejorar la formación profesional. En España no sé muy bien por qué la formación profesional no acaba de arrancar, no acaba de cumplir su objetivo frente a otros países. Yo creo que Alemania es el mejor ejemplo en esto, donde tiene esta formación dual, donde la gente es a la vez que está en formación profesional, está trabajando y que les permite que sea un éxito absoluto en cuanto a la incorporación de los trabajadores al mercado laboral. Y por último, las pymes. Parte del crecimiento empresarial se producirá por ganancias de productividad. Estas ganancias de productividad serán más fáciles en empresas grandes, pero hay determinadas restricciones legales, sectoriales, cambios de legislación, que hace que en España sea difícil que las empresas crezcan. Esto es lo que nos lleva a que el volumen de empresas pequeñas en España sea muy elevado en comparación con las del resto de las economías europeas. Hemos visto que esto es un problema, ha sido un problema durante la pandemia, pero no solo es un problema durante la pandemia, es un problema estructural que la economía española debería hacer frente para atajar este problema de productividad. Es un problema más de largo plazo. Y por mi parte, bueno, pues de nuevo, daros las gracias a todos por escucharme, a los organizadores por invitarme y si tenéis cualquier cosa, cualquier pregunta, pues sí, aquí estoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alberto. Bueno, si tenéis alguna pregunta, vale, veo Carlos. ¿Lo puedes leer tú, Alberto? Espera, sí, a ver. Pues no te la leo yo. Sí. No, estoy ya. Vale. Perdonad, es que como yo no uso este programa normalmente, pues me cuesta un poquito, pero... Yo diría que esas reformas estructurales están todavía en el aire. Un elemento importante va a ser hasta qué punto estos fondos europeos estén ligados o no a reformas estructurales de calado. Como sabéis, esto está todavía sin acordar. Creo que a finales de abril es cuando es el plazo para presentar todos los planes ligados al Next Generation EU. Y entonces todavía está sin acordar. Lo que dio el presidente del gobierno el martes fueron unas pinceladas, pero sin dar muchos detalles. Entonces, yo creo que a veces sí que una recesión debería servir, no sé si siempre sirve, para que tomemos este tipo de medidas que están ahí, este tipo de reformas. No os voy a engañar, también es verdad que sobre muchas de las reformas hay una discusión bastante elevada, ¿no? No quiero entrar en polémicas, pero bueno, pues si uno habla de la reforma laboral, pues veréis que hay puntos de vista muy diferentes. Entonces, que tampoco va a ser tan fácil llegar a consensos sobre las reformas estructurales.
Pero sí, yo sí que creo que igual que la crisis financiera global se utilizó para mejorar en la organización de Europa en algunos aspectos, ojalá esta sirva para mejorar o seguir desarrollando Europa en otros aspectos. Y yo creo que el caso de los fondos europeos, donde se ha hecho, bueno, pues financiados con deuda de todos y con una parte que son transferencias, pues es un ejemplo de algo que ojalá se quede aquí para siempre. Bien, gracias, Alberto. Si tenéis alguna pregunta más. Bueno, veo que más o menos no hay muchas más preguntas. Muchas gracias, de acuerdo, por esta visión y esta, a mi juicio, o por destacar esta gran relación entre las posibilidades que nos ofrece la crisis. Parece que todo es malo, pero bueno, parece ser que con estos nuevos fondos se pueden atajar distintos problemas estructurales que tiene la economía, de acuerdo, española, y tratar de aprovecharlos para con el aprovechamiento digital y de la transición ecológica, ¿de acuerdo? Pues tratar de aumentar esa productividad y solventar esos problemas de crecimiento que tenemos. Pues muchísimas gracias, Alberto, por tu presencia, ¿vale? Y nada, pues eso, recalcar las gracias y bueno, esperamos en otras ocasiones poder contar con tu presencia también y nada más, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a vosotros y bueno, encantado de contaros lo que queráis sobre la economía española. Yo lo que más me gusta es hablar sobre economía española, o sea que encantado. Vale, muy bien. Gracias y estamos en contacto. Venga, gracias. Hasta luego.